¿Sabías que existe una herramienta denominada Eneagrama que define 9 tipos de personalidad humana? A su vez, también es una herramienta eficaz para poder identificar nuestra propia personalidad y cómo nos podemos relacionar más eficazmente con las demás personas. Ese es el tema de hoy, el Eneagrama. Gracias por acompañarme en este nuevo programa de En tu Mente, un programa de Conecta Televisión donde compartimos información de mucho valor para nuestro emprendimiento y empoderamiento personal. El Eneagrama es un método para investigar sobre nosotros mismos, sobre los demás, y es una potente herramienta para el desarrollo personal, psicológico y espiritual, porque nos da a conocer los grandes rasgos de cada una de las personalidades y también nos ayuda a identificar cómo nos relacionamos con las otras personalidades, con los otros tipos de personalidad y cómo podemos potencializar ese relacionamiento entre ellas. Tiene como origen, se estima, hace más de 2000 años. Los referentes más actuales de este Eneagrama son el señor George Gurdjieff y también tenemos al señor Claudio Naranjo. Ellos han sido precursores y personas que realmente han promovido este método para que las personas realmente indaguen sobre su propia personalidad y empiecen a encontrar esos recursos internos que los pueden potencializar para alcanzar lo que definan en sus vidas. El Eneagrama consta o tiene incluidos varios elementos simbólicos. Se encuentra dentro de una circunferencia, donde esa circunferencia realmente está generando un significado del todo, de la persona completa. Y también se denomina Eneagrama porque está basado en 9. El número 9, que para muchas culturas es el número perfecto, y en este caso tiene que ver con ese proceso de gestación, ese tiempo de gestación de 9 meses de las personas. Entonces, ¿cómo está constituido? Está constituido por esta circunferencia que resalta el ser completo. También tiene 9 eneatipos, los cuales están también subdivididos en 3 grupos denominados triadas. Entonces, estas triadas tienen una gran influencia que las identifica a cada una de ellas, a quienes conforman cada triada. Ejemplo, el eneatipo del líder, más el conciliador, más el perfeccionista, forman la triada del instinto. Están muy basados en realmente sentir, pero desde la parte ventral, ¿sí? Se estimula mucho esa parte instintiva de percibo algo que no lo puedo palpar, pero sé que está allí. En la parte derecha podemos encontrar la triada del sentimiento. Esa está ya basada en el corazón, en sentir emociones, vergüenza, emoción de alegría, tristeza, entusiasmo. Y ahí están incluidas ¿cuáles? El eneatipo de ayudador, triunfador e individualista. Los 3 eneatipos restantes conforman entonces la triada del pensamiento. Esta triada estaba estimulada permanentemente por el pensar y el razonar. ¿Cuáles eneatipos están conformando esta triada? Tenemos el investigador, el leal y el entusiasta. Entonces, si enmarcamos realmente el tema de las triadas, vamos a encontrar que tienen relación con esos 3 factores importantísimos del ser humano para percibir el mundo, tomar decisiones y desenvolvernos en el mundo. Entonces,
Una tríada tiene que ver con el pensamiento, la otra tríada tiene que ver con la parte del sentimiento y la otra tiene que ver con la parte de las emociones o parte también instintiva. Entonces miren todo lo que va incluyendo el tema del eneagrama. Tiene los 9 meses para 9 personalidades. Los divide en 3 factores muy importantes del ser humano: pensamiento, emoción, sentimiento, y también describe diferentes aspectos desde su propio nombre de eneatipo. Entonces, por ejemplo, tenemos el reformador, el ayudador, el triunfador, el individualista. Luego continúa el investigador, el leal, el entusiasta y el desafiador. Por eso los invito, por último me queda el pacificador, qué pena. Entonces, por eso los invito a que veamos el siguiente video donde nos amplían más el contexto del eneagrama, y luego vendremos y les voy a compartir características importantes de cada uno de ellos para que tú analices y también identifiques con cuál de ellos estás más cómodo, a cuál de ellos le haces más referencia. Vamos a verlo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué somos como somos? ¿Por qué tú eres como eres? Hola, mi intención en este vídeo es darte una introducción a herramientas que puedes utilizar para conocerte mejor. Seguro que te resulta familiar situaciones donde no sabes por qué te sientes de una forma determinada. ¿No te ha ocurrido que estés muy feliz y sin nada aparente te encuentres triste con ganas de llorar? Seguro que te suena una discusión acalorada con tu pareja donde acabáis ambos gritando. No le ves sentido alguno y ni siquiera sabes cómo habéis llegado a esa situación. Y así, muchos casos más. El autoconocimiento es clave para un crecimiento personal, y es lo que nos va a ayudar a identificar el personaje mental que hemos hecho de nosotros mismos, y por el que regimos nuestros comportamientos, el ego. El ego rige nuestra vida, y sin darnos cuenta, inconscientemente actuamos desde él. De ahí que también se llama la máscara o la armadura. La solución es hacernos consciente de cuál es ese ego, dónde se originó, cómo se formó, cómo lo uso. Para esto nos ayuda mucho el conocimiento de nuestra mente, que ahora explicamos. El cerebro humano consta de 3 formaciones, o cerebros independientes. Estos cerebros son, en orden de evolución, el cerebro reptiliano o instintivo, el límbico o el sentimental y el neurocórtex o racional. Los 3 cerebros están interconectados a nivel neuronal y bioquímico. El reptiliano regula las funciones fisiológicas involuntarias de nuestro cuerpo y es el responsable de la parte más primitiva de reflejo-respuesta. No piensa ni siente emociones, solo actúa cuando nuestro cuerpo se lo pide. Por encima tenemos el sistema límbico, almacén de nuestras emociones y recuerdos. Entre las funciones y las motivaciones del límbico están el miedo, la rabia, las relaciones sociales, los celos. Por último tenemos el neurocórtex o cerebro racional, que es quien permite tener conciencia y controla las emociones, a la vez que desarrolla las capacidades cognitivas, memorización, concentración, resolución de problemas. Es la parte consciente de la persona. Como veis, se hace muy difícil saber llegar a cada una de las emociones, por lo que sería muy útil tener un mapa de direcciones cómo llegar a ellas. Desafortunadamente, no nacemos con un manual de instrucciones bajo el brazo, lo que lo hace muy complicado. Sin embargo, existen algunas herramientas psicológicas que ayudan, como el eneagrama, el cual es como un mapa de nuestro territorio emocional. Fue desarrollado por Óscar Ichazo y Claudio Naranjo, siendo una herramienta muy útil para el conocimiento de las personas. Está compuesto por 3 partes. El círculo representa la unidad, la totalidad y la unicidad, sin principio ni fin. El triángulo equilátero representa las 3 fuerzas que hacen posible el universo, lo que en el ser humano lo encontramos como lo mental, lo emocional y lo instintivo. La hexada, lo cual simboliza el proceso y desarrollo en el tiempo. Nada es estático, todo se mueve y se convierte en otra cosa. Dentro del eneagrama, los eneatipos están agrupados en tríadas. Estas son importantes para el trabajo de transformación, porque especifican dónde está nuestro principal desequilibrio. Representan los 3 principales grupos de problemas y defensas del ego y revelan las principales maneras en las que contraemos nuestra percepción y nos limitamos. Así tenemos la tríada del instinto, la del pensamiento y la del sentimiento. Como consecuencia, tenemos 9 tipos de personalidades, que están agrupados en 3 tríadas. Los eneatipos de la tríada del instinto están caracterizados porque todos buscan la autonomía.
Incluye los enatipos 8, 9 y 1. En la tríada del sentimiento, en cambio, lo que buscan es la atención. Estos son los enatipos 2, 3 y 4. Finalmente, en la tríada del pensamiento lo que se busca es la seguridad e incluye a los enatipos 5, 6 y 7. Cada uno de los enatipos de cada tríada comparten los mismos intereses y preocupaciones, los mismos problemas, buscan lo mismo y tienen el mismo sentimiento soterrado. Ya dentro de cada enatipo hay 3 características que definen muy bien a cada personalidad, y esos son su miedo básico, su deseo básico y el mensaje de su superyo. Con la intención de despertar la curiosidad y el interés, a continuación damos una pincelada de cada uno de los enatipos. Enatipo 1, el que quiere ser perfecto. Se siente imperfecto y para compensar, crea inconscientemente un ideal de cómo debe ser. Se vuelve muy autoexigente y crítico consigo mismo. Tiende a enfadarse y frustrarse con facilidad. Siempre tiene la razón y trata de imponer su punto de vista. Su aprendizaje pasa por transformar su ira en serenidad. Enatipo 2, el que necesita amor. No se quiere a sí mismo, ya que piensa que amarse es un acto egoísta. Prioriza las necesidades de los demás y cree que cuanto más ayuda a la gente, más le querrán, y cuanto más le quieran, más feliz será. Se vuelve dependiente, incapaz de estar en soledad. Considera que sabe mejor que los demás lo que necesitan, y luego echa en cara lo que ha hecho por la gente. Su aprendizaje pasa por transformar su orgullo en humildad. Enatipo 3, el que necesita valoración. No se valora a sí mismo, y piensa que si no destaca o sobresale en algún ámbito, nadie le tendrá en cuenta. Cree que su valía como ser humano depende de sus triunfos profesionales y del estatus social alcanzado. Tiende a obsesionarse con la imagen, el éxito y el reconocimiento. De tanto esconderse detrás de una máscara, acaba por olvidarse de quién es verdaderamente. Su aprendizaje pasa por transformar su vanidad en autenticidad. Enatipo 4, el que necesita atención. No se ve a sí mismo y necesita que le descubran los demás. Para compensar su complejo de inferioridad, suele convertirse en una persona única, especial y diferente. Suele ser egocéntrico y padece frecuentes altibajos emocionales. Su aprendizaje pasa por aprender a interesarse más por los demás que por sí mismo. Enatipo 5, teme expresar sus sentimientos. Tiene miedo a ser incapaz de relacionarse emocionalmente con los demás. Suele ser distante, frío y reservado. Tiende a encerrarse en su soledad y acumula información sin sentirse jamás preparado para pasar a la acción. Su aprendizaje pasa por conectar más con su corazón, encontrando equilibrio entre lo que piensa y lo que siente. Enatipo 6, el que teme tomar decisiones. No confía en sí mismo y le invade el miedo y la ansiedad por potenciales problemas futuros. Vive en constante alerta para no ser cogido desprevenido. Se preocupa por tomar aquellas decisiones que le garanticen la seguridad y la certeza de que todo irá bien. Su aprendizaje pasa por transformar su cobardía en coraje y asumir las consecuencias de sus propias decisiones. Enatipo 7, el que teme sufrir. No soporta contactar con el vacío y el dolor que habitan en las profundidades de su ser. Tiende a desarrollar una personalidad divertida, alegre y positiva, usando el humor como mecanismo de defensa. Suele ser hiperactivo y busca el placer a corto plazo. Vive en el futuro y le cuesta estar presente y concentrarse. Su aprendizaje pasa por cultivar el silencio y no hacer nada, en vez de evadirse. Enatipo 8, el que tiene el control. Tiene miedo a que los demás le hagan daño y se protege con una coraza y vive a la defensiva. Tiende a intimidar y le gusta estar al mando de las situaciones. Considera que la mejor defensa es un buen ataque. Su aprendizaje pasa por soltar el control y aceptar su vulnerabilidad. Enatipo 9, el que quiere evitar el conflicto. No sabe lidiar con el enfado de quienes le rodean y le cuesta mucho decir que no a los demás. Cree que su opinión no importa y tiende a amoldarse al pensamiento general. Puede pasarse horas tirado en el sofá regodeándose de su apatía, su dejadez y pasividad. Su aprendizaje pasa por transformar su pereza en proactividad. Hasta aquí llega nuestra breve introducción al eneagrama. Si queréis profundizar más, aquí os exponemos algunas formas. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Como pudiste ver en el video, realmente adquirir esta información nos puede ayudar a marcar una gran diferencia frente al común de las personas, para poderlos entender mejor, podernos comunicar mejor y alcanzar de una manera más
placentera todos nuestros objetivos. Entonces, como les informé al inicio del programa, les voy a dar varias características de cada uno de los eneatipos. Dentro de esas características vamos a tener lo que son los temores, las fortalezas y también aspectos a mejorar dentro de cada una de ellas. Entonces, primer eneatipo, reformador. ¿Cuáles son los miedos de este eneatipo? Tiene un gran temor a equivocarse. Son personas que realmente se convierten en un juez muy grande para ellos mismos y quieren permanentemente estar bien. Por eso le temen al equivocarse. Tienen grandes fortalezas, como son ordenados, son eficientes y de alta moral. Por eso, como están actuando de esa manera, pretenden que siempre sus resultados sean óptimos. Debilidades, son personas perfeccionistas, no solamente con ellos mismos, sino que también con los demás. Son intolerantes y tienden a ser personas muy regañonas. Llaman permanentemente la atención a las otras personas, pero lo pueden hacer de manera muy tosca, ¿sí? Con palabras inadecuadas y quizás con un tono inadecuado. Segundo eneatipo es el ayudador. Dentro de sus miedos y temores se encuentra el temor a no ser amado o querido por los demás. Y también hace referencia a esto el temor a ser abandonado. Una fortaleza muy grande es que son generosos, pero no solamente esos, también tienden a ser personas muy solidarias y empáticas. Se ubican desde la perspectiva de las demás personas para entenderlas mejor, pero no solamente se quedan allí, sino que también quieren aportarle a estas personas para que mejoren su condición actual. Dentro de las debilidades podemos identificar que tienden a ser personas manipuladoras y también servilistas. Recuerden que la persona servilista es aquella que clasifica a las personas y algunas las valora más que a otras para relacionarse mejor con ellas, discriminando a otras, quizás basado en muchos casos por su aspecto personal o por sus pertenencias o por sus ideologías. Otro eneatipo es el eneatipo del triunfador. Dentro de los temores o miedos de estas personas está el no ser reconocido, por lo tanto, el temor a fracasar. Son personas que quieren permanentemente triunfar, salir adelante, ser de los primeros. Tiende esto entonces a conllevar a que desarrollen ciertas fortalezas como control emocional, poder de convicción y creatividad. Por eso se denomina como líder, porque recuerden que realmente el líder es el que inspira a los demás, dando su propio ejemplo. Por eso ese control emocional para poder apoyar a las otras personas. Debilidades, encontramos que pueden ser personas muy vanidosas, personas frías y también personas que pueden convertirse en personas deshonestas. Por eso es muy importante realmente empezar a identificar todos estos aspectos, porque si tú identificas que tienes este perfil de eneatipo, es muy bueno que trabajes en estas partes de puntos a mejorar para que puedas corregirlos y impactar mejor en todo el entorno. Eneatipo individualista. Entonces, como lo dice su propio nombre, tiene temor a ser del común. Tiene temor a sentirse como una persona más, como una persona corriente, del montón. Por eso tiende a ser individualista, a hacer las cosas aparte. Yo las hago solo. Voy a resaltar solo. Dentro de sus fortalezas se encuentra la creatividad. Tienden a ser personas muy creativas para diferenciarse. Sensibilidad. Su sensibilidad conlleva a que realmente impacte en esa creatividad y la lleve a la innovación. Y también la parte de la originalidad, porque vuelve y juega el aspecto de quererse diferenciar de los demás. Dentro de sus debilidades encontramos que pueden ser personas envidiosas, cuando perciben que los demás han hecho cosas mejores que ellos. Tienden también a ser personas depresivas, porque no se pueden devolver en el tiempo para generar correctivos que conllevaran a marcar una diferencia en el tiempo presente. Y esto puede conllevar a que, como les nombré hace un momento, tiendan a aislarse, a trabajar permanentemente solos
en un espacio para ellos. Otro eneatipo es el eneatipo investigador. Este eneatipo tiene de característica el temor a no entender el mundo. Son personas que sienten que de pronto están en el lugar y en el momento inadecuado y tienden a desarrollar fortalezas como ser muy analíticos, creatividad e introvisión. Son personas entonces que, como se perciben que no encajan quizás en muchos aspectos con el entorno, tienden a encerrarse en sí mismos, por eso desarrollan lo que se conoce como intravisión. Empiezan a generarse películas internas ellos mismos para poder realmente hacer una proyección del entorno. Debilidades, avaricia. Son personas que tienden a realmente pensar mucho en sus recursos, pero solamente para su propio beneficio. Son autosuficientes y personas muy prevenidas. Dentro del eneatipo leal encontramos que sus temores son el no tener la aprobación de los demás. Permanentemente están pendientes de qué dicen los demás de ellos, de qué opinan los demás de sus ideas y de sus resultados. Esto puede conllevar a que la persona permanentemente, como está enfocada en el qué dirán, tienda a estresarse. Fortalezas, responsabilidad. Son personas muy responsables porque, como les digo, permanentemente quieren obtener reconocimiento, halagos de los demás, compromiso y respeto. Entonces son personas que se relacionan con los demás de una manera muy agradable, esperando también recibir esas palabras de cordialidad y de amabilidad. Dentro de sus debilidades o puntos a mejorar se encuentra la falta de criterio y de indecisión. Dependen permanentemente de la opinión de los demás. En el eneatipo de alegre o entusiasta encontramos como característica que le tienen temor al dolor y al sufrimiento. Son personas que no quieren sufrir en la vida. Son personas que también han desarrollado fortalezas como el optimismo, la vitalidad y el multitalento. Son muy activas. Dentro de sus debilidades está el materialismo, egocentrismo y superficialidad. Son personas que, como permanentemente están en ese entorno moviéndose y queriendo también en cierta forma llamar la atención, se basan mucho en ese aspecto. El eneatipo desafiador o líder tiene como temor el perder el control o el poder. Fortalezas tiene como la valentía, la franqueza y la decisión. Sus debilidades son la agresividad, el conflicto y el ser impositivo. También está el eneatipo pacificador, que ya viene un poco contrario al anterior y tiene como miedo el conflicto. Es alguien que no quiere chocar y que quiere permanentemente mediar ante los demás. Tiene como fortalezas la humildad, la nobleza y son conciliadores. Y aspectos a mejorar, reconocemos la evasión, la pereza y debilidad de criterio. Para que complementemos más esta información, los invito a que veamos el siguiente video. ¿Hacia dónde apuntan mis flechas? Primero, ¿qué son las flechas en el eneagrama? Las flechas son las dos líneas que salen de tu número. Por ejemplo, si fueras un 6, tienes flecha hacia el 9 y flecha hacia el 3. Todos los eneatipos tenemos una flecha de centramiento y de descentramiento. A la de descentramiento nos vamos inconscientemente. Cuando estamos mal, entre comillas, cuando estamos en momentos de estrés o conflicto, nos podemos descentrar e irnos a la flecha de descentramiento. Y a la flecha de centramiento nos vamos conscientemente para desarrollar las dos flechas y crecer personalmente. Cuando te descentras, normalmente coges las características insanas del eneatipo al que te descentras. Y cuando te centras, coges las características sanas del eneatipo al que te centras. Ahora, ¿qué pasa? Que también puedes coger inconscientemente las características insanas del eneatipo al que te centras. Siguiendo con el ejemplo del 6, el 6 se descentraría inconscientemente al 3 y se centraría conscientemente al 9, pero en algunos momentos de estrés o de conflicto puede irse a las características insanas del 9 inconscientemente. Al final, como de esto no somos tan conscientes, es difícil darse cuenta, pero la cosa está ahí, en trabajarlo, en darte cuenta de cuándo te estás yendo a los comportamientos insanos de los otros eneatipos.
Y lo mismo que te conviene coger características sanas del eneatipo al que te centras, también puedes hacer un trabajo consciente y coger características sanas del eneatipo al que, entre comillas, te descentras, pero también te vendrían bien coger sus características sanas. Por ejemplo, siguiendo el caso del 6, el 6 se descentra inconscientemente al 3, pero puede coger las características sanas del 3, que son la seguridad en sí mismo, la valía, esa productividad, esa actividad. ¿Qué ocurre? Que normalmente la mayoría de personas hemos sido criadas en un ambiente emocional no muy sano y no se nos ha proporcionado la educación emocional necesaria para afrontar nuestras emociones, afrontar cómo nos sentimos, digerir lo que ocurre en nuestro interior, nuestro miedo, nuestra rabia, nuestra vergüenza. Y no es culpa de nadie, nuestros padres lo han hecho lo mejor que han sabido. Pero ahora el trabajo duro te toca a ti. Esto conlleva un proceso de desarrollo consciente que muchas veces no es nada fácil, sobre todo empezarlo y darnos cuenta de todo lo que tenemos dentro. Por eso la mayoría de personas con las que nos cruzamos están descentradas porque no han hecho un trabajo interior. Pero si estás viendo este vídeo te felicito porque estás empezando a hacer un trabajo consciente en ti mismo o en ti misma. Es realmente un tema muy interesante, los invito a que realmente indaguen más sobre él. Así como viste en el video anterior, hay una relación entre diferentes eneatipos y podemos adaptarnos acorde a las características de los demás eneatipos. Esta fue una emisión más de En tu Mente, un programa de Conecta Televisión, donde te compartimos información de mucho valor para nuestro empoderamiento personal. Les habló Nelson Naranjo y los invito para la próxima emisión. Nos vemos.